Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto estar con ustedes. El día de hoy vamos a ver el tema de transacciones. El objetivo de este capítulo es conocer los tipos de actos económicos que realizan los participantes al interior de un país. Como lo habíamos visto en sesiones anteriores, el sistema de cuentas nacionales cuenta con cuatro elementos básicos para poder funcionar adecuadamente en cualquier país, que de alguna manera nos va a dar una idea muy clara de cuáles son las operaciones que realizan en términos económicos y al mismo tiempo su poder de comparabilidad con otras naciones. Hemos platicado ya sobre el tema de las unidades y sectores institucionales y ahora lo que corresponde sería hablar de las transacciones y otros flujos. Las transacciones constituyen acciones económicas que lo puede realizar una sola unidad institucional o más unidades institucionales con el fin de establecer actividades de intercambio o transferencias voluntarias. Aquí las transacciones se van a caracterizar por tratar de interconectar a todas las unidades institucionales al interior de un país sobre un esquema fundamentalmente de mercado y a partir de ahí esa interacción que va a existir entre todos los sujetos o entes económicos bajo la denominación de unidades institucionales en su parte más particular a una parte más agregada que en este caso también partiría con sectores institucionales, se va a manejar, digamos, toda esa gama de intercambios de bienes o servicios, de activos o pasivos, con el objeto de establecer de alguna manera, pues, la satisfacción de ciertas necesidades, la creación de ciertos deseos y que el sistema circulatorio de alguna manera se esté movilizando continuamente en relación a las diferentes categorías que existen en transacciones según los actores que estén participando en el mercado. Ahora bien, considerando lo que es el sistema de cuentas nacionales de Naciones Unidas junto con la adaptación que se ha hecho a través del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, las transacciones pueden clasificarse en bienes y servicios, en distributivas, en financieras o instrumentos financieros y en otras partidas de acumulación. Con estas cuatro categorías tenemos la oportunidad de integrar la vasta cantidad de interrelaciones que pudieran suceder en un mercado determinado con las unidades institucionales que conforman un país en su espacio de desarrollo, en su espacio de funcionamiento, y a partir de ahí identificar a través de variables más agregadas cuál ha sido el crecimiento y el desarrollo del mismo. Ahora bien, las transacciones que tienen que ver con bienes o servicios viene como parte del proceso productivo que en un periodo determinado los diferentes actores en una economía están de alguna forma participando para disponer en el mercado, según sea el caso, una variedad de categorías, de volúmenes, de productos que estarían clasificados según las, digamos, características propias de cada bien o de cada servicio. En esa misma medida, las transacciones de este tipo de productos puede darse según su origen, que puede ser de carácter interno cuando las unidades institucionales están interactuando en lo que es el proceso de intercambio de bienes o servicios con producción de carácter, digamos, nacional o dentro del espacio económico de un país determinado. O también podemos tener transacciones
de carácter externo cuando ciertos bienes o servicios no se encuentran disponibles al interior de un país y es necesario adquirirlos o comprarlos del resto del mundo. En este caso estaríamos hablando de las importaciones. Otra forma de ver este tipo de transacciones es según su utilización, es decir, los fines para los cuales fueron creados estos bienes o servicios. Aquí vamos a distinguir, por ejemplo, que las transacciones de esta naturaleza se hacen con fines de consumo que pueden ser de carácter intermedio o de carácter final. Recordemos que cuando hablamos de consumo intermedio, estamos haciendo referencia de que una unidad institucional está adquiriendo ciertos bienes o servicios con una visión de transformarlos a través de un proceso productivo en nuevos bienes o servicios para la sociedad. Y el consumo final, pues digámoslo de alguna manera, son los bienes o servicios que van dirigidos a los consumidores que no le van a dar una transformación, sino que simple y llanamente los van a consumir. Por otro lado, tenemos también transacciones que tienen de bienes o servicios que velan por la inversión. En este caso, por ejemplo, que una unidad institucional compra una maquinaria o equipo especializado para producir cierto bien, entonces la maquinaria que contribuye a esa situación adquiere la noción de inversión para ciclos posteriores, está revalorizando el capital. Y por otro lado, tenemos lo que es las exportaciones cuando cierto volumen de producción nacional puede ser de alguna manera destinado al resto del mundo y de esa manera efectuar transacciones de bienes y servicios. Después tenemos lo que son las transacciones distributivas, que prácticamente velan por lo que es el reparto del valor agregado generado en un país determinado en un periodo también, pues que podría ser de carácter trimestral, de carácter anual, según sea el análisis. El reparto en el valor agregado tendría que ver con transacciones dirigidas a la distribución, es decir, de lo que se generó en un periodo determinado, cuánto es lo que le corresponde de alguna manera a los factores de la producción. En este sentido, como ejemplos, estaríamos hablando de todo el grupo de trabajadores o digamos la cantidad de trabajadores que estuvo involucrado en el proceso productivo y que tiene derecho a ese reparto del valor agregado. Estaríamos hablando de todos aquellos que detentan, digamos, el capital o los recursos de capital y también estaríamos hablando de la participación del gobierno en lo que es, digamos, la política económica que tiene implementada para generar ese valor agregado en un país determinado. Y por otro lado, tendríamos lo que son las transacciones con carácter de redistribución. Aquí quiere decir que una vez que se reparte ese valor agregado, ¿cómo es la posibilidad de redistribuir el ingreso o la riqueza de todos los, pues digamos, actores o participantes en el mercado para que no existan, por ejemplo, concentraciones de la riqueza en unas cuántas personas que detentan, digamos, de alguna manera la participación en el mercado y por otro lado, que el ingreso que obtengan todos los factores de la producción, pues sea acorde a ese reparto equitativo del valor agregado. Estas transacciones de redistribución pues van a depender de la política impositiva que de alguna manera la legislación establezca en un estado determinado y por otro lado también sería la gama de transferencias que se irán aplicando a aquellas, digamos, personas o aquellos segmentos de personas que para compensar de alguna manera una distribución inequitativa de la riqueza, pues a través de este recurso como transferencias pudiera compensarse esa inequidad.
Después tenemos lo que son las transacciones financieras o con instrumentos financieros, que aquí las unidades institucionales van a interactuar entre sí para poder asumir lo que es activos, lo que son adquisiciones o compras de activos y por otro lado la emisión de pasivos. Este tema lo veremos posteriormente al definir las características de los activos y pasivos con carácter financiero. Posteriormente tenemos lo que son las transacciones denominadas otras partidas de acumulación, que son aquellas que van a medir las variaciones de la cantidad o volumen como de valor de los activos y pasivos. Cabe señalar que estas transacciones no están comprendidas en las anteriores que hemos comentado y que se va a dedicar a cuantificar, por ejemplo, aquellas actividades que tengan características muy particulares, como puede ser el descubrimiento o el agotamiento de recursos del subsuelo o ciertos acontecimientos políticos, entre ellos también las guerras, que pudieran tener afectaciones sobre los activos y pasivos de un país. Ahora bien, las unidades institucionales, una vez que están interactuando continuamente en un país determinado a través de las transacciones, vamos a tener como resultado una serie de flujos económicos, en las cuales tendrán que ver con la creación de valor económico. Dependiendo del pensamiento o de la teoría económica que tratemos, el valor que pueda tener un bien, un servicio, un derecho, un activo, un pasivo, dependerá del criterio de uso, del criterio de cambio que pueda tener, digamos, esta gama de, de elementos, o en su defecto, cuál sería la utilidad marginal en la cual ponderemos el valor que tienen estos elementos considerando que hubo recursos iniciales para su creación, que son con carácter escaso y también que debieron emplearse con la mayor y mejor eficiencia posible para obtener un beneficio óptimo. Entonces, los flujos económicos en términos de creación asociado al valor económico también van a estar apoyados por la transformación de dichos elementos, por el poder de intercambio que estos puedan tener, ya sea a través de lo que es oferta y demanda o en un esquema de trueque, la transferencia, donde algunas unidades institucionales otorguen ciertos bienes, ciertos activos, según sea el caso, a otras unidades institucionales sin que exista alguna contraprestación o contrapartida, o el tener una extinción del valor económico según las circunstancias que ocurran, ya sea por decreto o por la misma situación que obedece a la composición del elemento, ya sea del bien, del servicio, de un activo o de un pasivo. Si nosotros observamos, los flujos económicos tienen una gama de influencia sobre el valor económico y están continuamente movilizándose entre sí para que el valor económico pueda desglosarse en dos vías. Una, para hacer adquisiciones, ya sea de bienes o servicios, de activos, de estar asumiendo inclusive pasivos o en su defecto la realización de pagos, ya sea de salarios, de impuestos, entre otras vertientes. Y por el otro lado, el valor económico puede estar otorgando lo que son derechos de propiedad o derechos financieros. En el primer caso estaríamos hablando de lo que es la transmisión de titularidad de cierto objeto, de cierto elemento a una parte o a una unidad institucional determinada, o en su caso, el otorgar a la misma el derecho de poder asumir activos como también pasivos en la medida de sus posibilidades y necesidades. Así también, los flujos económicos nos permiten observar
cuáles son los cambios que sufren en materia de volumen, composición o valor de los activos o pasivos que de alguna manera se tienen registrados en la economía de un país. Y así también estos flujos económicos, pues podemos registrarlos con un carácter real, con un carácter verificable u observable en el entorno. Y cuando hay elementos que de alguna manera se perciben, pero no se tiene un control exacto del cálculo de dichos flujos, entonces se opta también por aquellas estimaciones o proyecciones que le dan de alguna forma complementariedad y también visión de cómo está el sistema de mercado en un país determinado visto desde el esquema de flujos económicos. Queda preguntarnos ahora cuáles son los niveles de stock que posee un país para tenerlo como registro continuo en el tiempo y qué es lo que lo define para su distinción, tema que veremos en la siguiente sesión. No sin antes invitarlos a que se suscriban al canal y que le den clic a la campanita para recibir notificaciones. Muchísimas gracias, tengan un bonito día.